Hola, bienvenidos al podcast de Raíz. Aquí encontrarás un mensaje que te animará y te llenará de fe. ¿Estás listo? No es cómo inicias, sino cómo terminas. El título para hoy es ¿Cómo quieres, cuando quieres abandonar el proyecto? Quiero hablar de eso, un poco detenerme en eso. Cuando decimos Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de nuevas oportunidades, Dios es un Dios de justicia. ¿Qué estamos diciendo ahí? Estamos mencionando los atributos que la Biblia menciona respecto a Dios. Y dentro de eso tú podrías también tener un listado enorme de todo lo que en tu vida has podido no solo entender mentalmente, sino descubrir a través de nuestra propia relación con Dios, que Dios es un Dios de... Vamos, ahí tú puedes seguir agregando en el listado. Y yo quiero hablar que Dios es un Dios también, a través de la Biblia, nos muestra que es un Dios de proyectos. No siempre escuchamos hablar, o no es familiar escuchar esto, pero Dios es un Dios de proyecto. Y Él parte Génesis con un proyecto para sus seres humanos, para su creación. Él crea el mundo, ordena, genera un orden del caos y pone a los seres humanos nombrándolos como sus imágenes. Y esa palabra, sus imágenes, va mucho más allá de decir que si nos reímos es porque Dios se ríe, si tenemos pensamientos porque Dios piensa. Siempre relacionamos la imagen y semejanza con esa idea, pero en los tiempos bíblicos era una idea revolucionaria porque tenía que ver con ser representantes de Dios en la tierra para gobernar en su nombre y en su sabiduría. Dios siempre quiso que el ser humano era parte de su proyecto para su mundo. Y Él nos da imágenes, por ejemplo, como el jardín, que teníamos que desarrollarlo, que teníamos que cuidarlo, labrarlo. Le dice Dios al ser humano, multiplíquense, y esa palabra multiplíquese va más allá simplemente de procrear y llenar el mundo de más seres humanos. Va apuntando también a que se desarrolle mi mundo, dice Dios. Yo quiero que esto no lo voy a hacer solo, esto lo voy a hacer y lo van a hacer ustedes, pero en mi sabiduría yo voy a definir los términos de este gobierno que yo quiero que ustedes, seres humanos, tengan sobre mi mundo. Y entonces parte Génesis con un proyecto. Ese proyecto sabemos lo que pasó. Vino la rebelión, el hombre dice, bien, yo voy a tomar el bien y el mal en mis propios términos. Ya no tomaré en cuenta a Dios qué está bien y qué está mal, esto lo voy a tomar yo. Al comer del fruto prohibido, es destituido de la gloria de Dios, es sacado del jardín, y entonces empieza Dios a hacer su plan, porque siempre fue su plan del inicio, que los seres humanos pudiésemos llevar a cabo su gran proyecto. Él pudiese haberlo hecho solo, no nos necesitaba. Sin embargo, en su amor, en su bondad, decidió compartir su proyecto con nosotros. Y nos toca entonces entender cómo en Jesús se reencamina ese proyecto de gobernar, de ser su imagen y poder llevar a cabo su gran propósito. El propósito último de Dios es su nueva creación. Piensa que la misma Biblia parte con Génesis diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el penúltimo, bueno, en realidad los dos últimos capítulos, 21 y 22, el 21 termina diciendo, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Piensa cómo ya la Biblia está estructurada para decirnos algo. Yo partí con una creación y tengo pensado una nueva creación. Y en esa nueva creación, tú y yo volvemos a empezar, porque al estar en Cristo, un día vamos a resucitar y vamos a resucitar indistintamente cómo tengamos ordenado los últimos tiempos. Hay algo que es claro. Cuando resucitemos, resucitamos a ese nuevo mundo que Dios nos ha prometido. Es su nueva creación. Y tú y yo fuimos llamados a ese proyecto. Ahora, es importante entender de que Jesús, mediante el poder del Espíritu Santo, nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para poder trabajar en ese proyecto, en esa gran labor, para que se pueda reencaminar su gran
proyecto. Recuerda, fuimos llamados a un proyecto. Dios nos invita a trabajar en su proyecto, el reino de Dios. Su llamado es que tú y yo seamos constructores del reino. ¿Había escuchado esa expresión antes? Ser constructores del reino. Ese es su proyecto, que finalmente vivamos para ese gran propósito que tiene Dios, de vernos a nosotros reinando en su nombre. Él es el rey, pero Él nos invita a nosotros juntamente a reinar con Él, pero ahora sí, como estaba planificado desde un principio, bajo su sabiduría, bajo su gobierno, y Él es quien define lo que está bien y lo que está mal. Así que el propósito último de Dios, al ver esta historia bíblica, es renovar su creación y hacernos sus colegas y sus asociados en ese proyecto más amplio que Dios tiene para el ser humano. 1 Corintios 15:58 dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Este versículo siempre lo hemos usado para dar ánimo a esa persona que está haciendo algo para Dios y se desanima, entonces le decimos, vamos, tu trabajo en el Señor no es en vano, pero siempre generalmente en términos de esta vida. O sea, no te canses de lo que estás haciendo porque en un par de años o meses vas a ver los resultados. Pero este versículo está encajado en 1 Corintios 15, que es la parte más específica, densa y desarrollada del concepto de la resurrección. Pablo aquí comienza a hablar de una manera muy vivida, de una manera muy clara y muy densa, de cómo va a ser la resurrección. Y cuando va terminando este discurso, aparece este versículo. Cuando habla de que el trabajo del Señor no es en vano, está hablando de algo mucho más grande. Tiene que ver no solo con nuestra vida aquí en la tierra, tiene que ver con ese proyecto que te comentaba al principio, de su tierra nueva y cielo nuevo, de su nueva creación. Y dice que el trabajo en el Señor no es en vano, es decir, esto es una de las cosas más importantes que podría decir esta tarde. Lo que usted haga en el presente perdurará en el futuro de Dios. Todo lo que tú y yo hagamos en este presente, en esta vida, en esta era, en este siglo, perdurará en el futuro de Dios, en esa vida nueva, en esa nueva creación. Todo lo que yo hago en el presente perdura. ¿Has escuchado esa frase? Generalmente esto lo escuchamos en funerales, en velorio, de decir, no somos nada, y nada de lo que aquí podamos conseguir nos vamos a llevar. Desnudo llegamos, desnudo nos vamos, nada nos llevamos. ¿Has escuchado eso? Y bueno, tiene apariencia de sabiduría, decir, no nos vamos a llevar nada de aquí, pero la verdad es que no es bíblico y eso no es cierto. Hay varias cosas que nos vamos a llevar de aquí, de esta vida. Nos llevamos varias cosas. Por ejemplo, nos vamos a llevar nuestro carácter, nuestra ética. En 1 Corintios capítulo 6 está el clásico ejemplo de que Pablo está reprendiendo a la iglesia porque ninguno fue capaz de denunciar y de corregir y de juzgar un caso de inmoralidad que había dentro de la iglesia. Y él cuando lo reprende les dice, ustedes no saben que van a gobernar el mundo. Y luego agrega unas palabras bastante enigmáticas, que sea lo que sea, está hablando de esta vida nueva, de este nuevo mundo de Dios, porque dice, ¿o acaso no saben que ustedes han de juzgar a los ángeles? Es decir, ¿qué le estaba diciendo Pablo? Oye, lo que ustedes hacen aquí, cómo se llevan, cómo se tratan, cómo se comportan, sus códigos éticos y morales perduran en la otra vida, se lo llevan. Y por eso Pablo dice, si aquí no lo saben hacer, no entienden que lo que hacen aquí y cómo se comportan aquí, eso se pasa para el otro lado, te lo llevas. No solo eso, también habla de que nuestro propio cuerpo pasa al otro lado. ¿Cómo es eso? Tú y yo, si no ha venido Cristo antes, vamos a estar con Él a la espera de la resurrección. Pero cuando resucitemos, es tu cuerpo el que resucita de una manera nueva,
transformada, incorruptible, pero tu cuerpo, te llevas tu cuerpo. Aunque lo hayan cremado, de alguna manera Dios se las va a arreglar para que resucites. La resurrección no va a ser almática, no va a ser incorpórea, no va a ser etérea. Nuestra resurrección será real, en 3D, si podemos llamarlo de alguna forma, en carne y hueso, solo que totalmente renovado. Y Jesús fue el primero que nos mostró cómo iba a ser esa gran resurrección que todos nosotros que estamos en Cristo vamos a tener. Así que nos llevamos nuestra ética, nos llevamos nuestro carácter, también nos vamos a llevar nuestro cuerpo, y por eso es importante cuidarlo, y por eso Pablo dice, no saben que el cuerpo de ustedes es la casa de Dios, es el templo del Espíritu. Pero ojo con esto, también nos llevamos todo lo que trabajemos para el reino de Dios. Cada ladrillo que tú y yo ponemos aquí, en nombre de Dios, lo vamos a ver ese ladrillo y multiplicado en la nueva creación. Cada cosa que yo hago en el presente perdurará en el futuro. Trabajamos de manera anticipada para el reino futuro. Por eso les puse este versículo. Nada que hacemos para Dios es en vano, porque eso repercute después en el reino pleno de Dios cuando Él venga. Mira, eso es algo muy difícil de creer. Pero si no lo creemos, no vamos a trabajar en el presente con la convicción en el proyecto de Dios, en el reino de Dios como debiese. ¿Te imaginas? Estaríamos como aceitando el motor de un vehículo que está a punto de caerse por un despeñadero, o restaurando una gran pintura que dentro de poco se va a lanzar al fuego. ¿Haríamos eso? ¿O tú sembrarías un jardín de rosas sabiendo que está a punto de ser excavado y donde van a poner una losa de cemento en ese jardín que vas a plantar? ¿Plantarías el jardín? ¿Arreglarías el auto que después lo vas a tirar? Dios dice que ningún trabajo aquí es en vano, porque repercute en nuestra eternidad. Así que, ¿cómo se ve esto en la práctica? ¿Cómo esto es en la práctica? No tengo idea. No lo sé, solo te estoy mostrando un letrero. No tengo el cuadro completo, no tengo el cuadro, la imagen, y los autores bíblicos solo nos muestran los letreros. Para allá vamos, para allá va la cosa, pero es cosa que ojo no vio ni mente ha concebido, lo que Dios ha preparado para nosotros, pero sí nos entrega los letreros. Sería fantástico tener la imagen completa, pero Dios nos dice, confórmate con el letrero, hacia allá vamos. Y eso entonces nos invita a que podamos trabajar en el reino. Y adivina qué es lo que nos puede sacar de ese trabajo. El desánimo. El desánimo tiene esa particularidad de quitarnos del proyecto, de sacarnos del trabajo que hacemos para el reino de Dios. Y quiero hablarte rápidamente, brevemente, de la historia de un proyecto. Es el proyecto de edificar los muros de la ciudad de Jerusalén. Israel ha vuelto del exilio, han pasado más de 70 años. Los muros están derribados. Cuando fueron llevados cautivos, destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo y las murallas también. Y para toda ciudad de la antigüedad, las murallas eran símbolo de protección, de seguridad, no solo los ejércitos. Y Dios le da esta misión a Nehemías. Hay una carga en Nehemías por su pueblo. Él sabe que su pueblo tiene las murallas derribadas. Él todavía está en Babilonia, pero pide cartas, pide permisos y consigue los recursos para ir a reconstruir los muros. Y era importante los muros porque cuando ellos estuvieron cautivos, habían varias naciones o varios pueblos enemigos que se asentaron cerca de Jerusalén. Y estos pueblos permanentemente amenazaban a Israel, hostigaban a los pocos israelitas que estaban polvorientos, con un ánimo por el suelo, con su moral muy baja, porque no estaban las murallas construidas. Entonces, Nehemías dice, señores, damas y caballeros, Dios es un Dios de proyectos, manos a la obra, vamos a construir la muralla de la ciudad de Jerusalén. Y es así como llegamos a estos versículos que les voy a leer.
Por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. O sea, hasta aquí iba todo bien. La muralla está a la mitad, el pueblo se había comprometido a trabajar, estaban muy entusiasmados, muy felices, hasta la mitad del proyecto. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron que la obra progresaba y que se estaban preparando y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. ¿Te acuerdas de estos pueblos cercanos que hostigaban? Entonces ellos se enteraron, vieron que se estaba completando la muralla y no les gustó la idea. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Mientras tanto, nuestros enemigos decían, antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos y los mataremos y detendremos el proyecto, el trabajo. Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez, llegarán de todos lados y nos atacarán. Hay cuatro causas muy comunes que nos atacan cuando estamos edificando, cuando estamos haciendo algo para Dios, que nos desaniman y frenan el proyecto. Número 1, las cosas tardan. Cuando las cosas tardan más de lo esperado, genera fatiga, causa fatiga. Siempre el cansancio, la frustración y todo el desánimo ataca en la mitad del proyecto. Me encanta ver las murallas pintadas, pero me carga pintar. Pero me gusta ver las murallas pintadas. Y cuando me dedico a pintar, al principio me harto feliz, cantando, escuchando música, porque esto se va a ver más lindo después que termine. Y cuando estoy terminando de pintar, también me gusta y hay mucho ánimo porque estoy terminando y ya se está viendo todo completo. ¿Cuándo viene el desánimo? En la mitad. Cuando sé que todavía queda la segunda mano, cuando sé que todavía falta mucho. Cuando viajo al campo, son solo 3 horas y media de viaje. No me canso al principio porque tengo la expectativa de que voy a descansar, que, aunque trabajo harto allá, pero me entretengo mucho. Y cuando voy llegando también es la emoción de que voy llegando a mi casita en la pradera. Pero el desánimo de manejar viene cuando entre Chimbarongo y Curicó viene el desánimo. Siempre el desánimo ataca en la mitad del proyecto. Necesitas identificar eso. Cuando algo se demora más de lo que estaba presupuestado, también es una causa de desánimo que genera frustración. Aquí Nehemías, una de las quejas que le hicieron es que se estaban demorando más porque había mucho escombro. Cada vez que tú te dedicas a hacer algo, vas a tener que lidiar con los escombros, que podemos decir son los estorbos, las cosas que nos hacen tropezar en la vida. Y necesitamos empezar a despejar los escombros, porque si no va a generar frustración. Hace 15 años que vivo en la casa en la que Dios me dio hasta ahora, y en 15 años ya le he hecho como 40 modificaciones. Donde había un baño, ahora hay una cocina. Donde había una habitación, ahora hay un baño. Donde había un jardín, ahora hay un living. Le he hecho mucha modificación y cada modificación, cada proyecto que inicio, genera mucho escombro. La última vez llené un camión con escombros. Y una vez tuve que parar la obra porque mi hijo menor, teniendo alrededor de 4 años, tropezó y cayó sobre un fierro, haciéndose una profusa herida, que tuvimos que partir a la urgencia con él. Y ahí tú dices, ya, esto se para hasta que saquemos los escombros. Los escombros nos hacen tropezar y necesitamos sacar los escombros, porque son también un causante de desánimo. Y cuando también empiezo a dudar de mi propia habilidad, porque ellos empezaron a decir, nos van a caer encima, no vamos a ser capaces de terminar. Comenzaron a dudar de su capacidad y eso también genera desánimo. Y finalmente, el temor. Cuando uno se pone a trabajar para Dios, también sí o sí te va a llegar la crítica. A veces bien intencionada, a veces sin querer y otras veces con querer.
Y cuando trabajas y te dispones a trabajar para Dios, también tenemos que estar dispuestos a recibir la crítica. Pero cuando estamos cansados, desanimados, frustrados, esa crítica genera miedo y temor en nosotros. Eso estaba pasando aquí, pero Nehemías tenía la unción de Dios. Y vamos a ver rápidamente de nuevo 3 cosas que hizo Nehemías para poder llevar al pueblo a reiniciar el proyecto. Número 1, lo que hizo Nehemías fue reorganizar lo que no estaba funcionando. Nehemías 4:13 dice, de manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla. En los lugares más descubiertos, puse a la gente por familias para que hicieran guardia con espadas, lanzas y arcos. A veces no es que estés haciendo lo incorrecto. Tú puedes estar haciendo lo que es correcto, pero necesitas hacerlo de una manera nueva, porque haces lo correcto, pero quizás de manera incorrecta. Y aquí todos nos equivocamos, porque cuando estamos haciendo lo correcto y nos vemos resultados y no avanzamos, creemos que hay que cambiar de hacerla eso. Y Dios dice, no, eso lo tienes que seguir haciendo, eso es lo correcto. Solo cambia la estrategia, hacerlo de una manera distinta. Lo que hizo Nehemías es decir, no vamos a parar de construir el muro, pero lo que vamos a hacer es hacer algo diferente. Seguiremos haciendo lo correcto, pero de una manera distinta. ¿Has escuchado que en Raíz no estamos tan enfocados en orar, Señor, bendice lo que estoy haciendo? Que suena bien, ¿o no? Señor, bendice lo que hago. El enfoque es, Señor, queremos hacer lo que tú bendices. Esa es nuestra oración. Señor, queremos hacer las cosas correctas, lo que tú bendices. Y eso nunca va a cambiar en Raíz. Pero sí lo que puede estar cambiando permanentemente es el cómo lo hacemos. Y a ratos cambiará la estrategia y lo haremos de otra manera y lo haremos de otra manera, pero siempre buscaremos hacer lo que Dios bendice. Así que, ¿te está costando? ¿Quieres dejar el proyecto de Dios? Dios te dice, no lo abandones, pero piensa en cómo lo estás haciendo. Quizás necesitas cambiar la estrategia. Si no está funcionando, vuelve a organizar la pega. Número 2, enfócate en Dios. Nehemías 4:14, la primera parte dice, luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, no le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso. Enfócate en Dios. Acuérdate de lo que Dios te ha dicho. Acuérdate de que trabajas para Dios. Puedes estar tan ocupado en el trabajo de Dios que te olvidas de Dios. Podemos estar tan enfocados en el trabajo que tenemos que hacer, en el proyecto de Dios, que nos olvidamos que es Dios quien trabaja a través de nosotros. Él nos ha dado su Espíritu Santo. El adelanto de la nueva creación está ahora en nosotros. ¿Quieres saber cómo se vive en la nueva creación? El Espíritu Santo nos hace vivir ya ahora en el presente cómo será en esa nueva creación. Él nos ha dado un adelanto de la nueva creación. Y los frutos del Espíritu Santo, fíjate la imagen, la figura, es una imagen de jardín, frutos. Nos está Dios volviendo a lo que es el jardín y lo que está diciendo es, mira, te voy a dar un adelanto. Mi espíritu en ti es un adelanto de la gloria que vamos a vivir. Y por lo tanto no estamos solos. Y cuando nos enfocamos en la verdad de que es Él que trabaja por nosotros, podemos descansar. Enfócate en Dios. Así que eso les dice Nehemías, recuerden al Señor, quien es grande y glorioso. Es verdad que esto está saliendo difícil, dice Nehemías. Es verdad que estamos teniendo oposición. Es verdad que podemos estar cansados, frustrados, con miedo. Pero llegó la hora de enfocarnos en sus fuerzas y en lo que Él hace por nosotros. Y finalmente, no cedas al desánimo. Entonces le dije, luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Qué inteligente fue Nehemías. Tocó el corazón de ellos. Alguien puede decir, ¿los manipuló? No, los hizo trabajar por algo que era de ellos. Por algo que tenía que ver con sus propios intereses. ¿Quién no lucha por sus hijos, por su esposa, por las cosas de uno?
Él le dice, amigos, el desánimo es una elección. Les dice, luchen. Tú eliges escuchar pensamientos de desánimo. Yo escojo. Si yo me estoy desanimado, es una elección que yo mismo tomé, dejando escuchar pensamientos de desánimo. Así que necesitamos enfocarnos en Dios, necesitamos no dejar de hacer lo que es correcto, sino quizás cambiar la estrategia. Hay que reorganizarse, hay que hacerlo quizás de otra manera. He estado buscando salir de las deudas y estás desistiendo de esa idea. Bueno, Dios te dice, sigue, porque eso es lo correcto, pero cambia la estrategia. Necesitas hacerlo con más inteligencia, busca ayuda. Tenemos nuestro grupo Vida, donde nos podemos encontrar consejo. Yo estoy en esto, pero no me ha resultado. Alguien me da un consejo. Siempre en la multitud de consejos está la sabiduría y la victoria. ¿Qué necesitas retomar? ¿Qué está pendiente? ¿Qué es lo que has tenido que frenar? ¿Reconciliar una relación? ¿Cerrar un ciclo? ¿Hay un ciclo que necesitas cerrar y está pendiente? Sabes que tienes que hacer algo, pero lo estás postergando. Hábitos que necesitas cambiar. Bien. No te rindas, pelea por tu futuro. Recuerda, te lo vuelvo a repetir lo que decía al principio, yo no sé cómo el trabajo presente va a sumar en nuestra vida futura, más allá de nuestra muerte, más allá de nuestra vida en la tierra. Ningún trabajo hecho en el nombre del Señor, en el Señor, es en vano. Mira, yo no sé, cuando el Bitoco está armando las luces antes de experiencia, cada domingo lo veo cuando está conectando cables, armando todo, las torres, etc. Yo no sé cómo ese trabajo, luego él lo va a ver reflejado en la eternidad, en la nueva creación. Esa pega va a estar ahí, no se perdió nada de lo que hizo. No tengo idea cómo, pero de alguna manera va a redundar allá. Yo no sé, cuando Primera Impresión está preparando el café, las mesas, y está haciendo este trabajo para Dios, yo no sé cómo ese trabajo va a redundar, ese proyecto en el que trabajan en el reino, va a terminar siendo efectivo y no en vano en la nueva creación, pero allí va a estar de una manera especial, espectacular, que no podemos hoy entender, pero sí podemos creer. No te rindas, pelea por tu futuro. Trabajamos anticipado para el reino. Son los proyectos de Dios que no tenemos que dejar que el desánimo los frene. Pregunta para tu grupo Vida. Mira la pregunta, ¿por qué ningún trabajo en el Señor es en vano? Ahí tienes 1 Corintios 15, 58, que te puede recordar cómo enfocar y poder comentar en nuestros grupos. Número 2, ¿en qué proyecto necesitas vencer el desánimo? Ya vimos todo lo que hace el desánimo. Nos frustra, nos llena de miedo, detiene el trabajo. ¿Dónde necesitas vencer el desánimo? ¿En qué proyecto? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es algo que tú sabes que es lo correcto y necesitas vencerlo? Y mira, lo tercero y última pregunta, ¿y en qué proyecto necesitas cambiar la forma en que haces las cosas? Son cosas buenas, son cosas de Dios, pero quizás Dios te está llamando a cambiar la estrategia, a hacerlo de una manera distinta, no dejar de hacer lo bueno, pero quizás cambiar la estrategia. Muy bien, queridos amigos, vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Gracias por escuchar el podcast de Raíz. Que Dios bendiga tu vida. Si quieres estar en contacto con nosotros o ser parte de nuestras experiencias, síguenos en nuestras redes sociales o visítanos en nuestro sitio web. Raíz, un nuevo comienzo.